Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de un filósofo importantísimo en la historia de la filosofía, especialmente en la contemporánea, que fue el alemán Friedrich Nietzsche. Importante pues por un montón de hitos, ¿no? Y de, digamos, de cosas de las que él es pionero, por así decir, y porque supone en muchos aspectos de la filosofía también una revolución filosófica, ¿no? En palabras que venimos utilizando ya de modo muy común en muchos vídeos, un cambio de paradigma, no solo en el contenido, sino también en la forma del filosofar. Y lo vamos a relacionar con la corriente de filosofía llamada posmodernidad, que diríamos es la contemporánea o la actual, y mantenemos la tesis de que aun cuando al situar los historiadores de la filosofía posmoderna ya en el siglo XX, diríamos su inicio pues en torno a la década de los 60 aproximadamente, y sobre todo a partir de los trabajos del filósofo Lyotard, sin embargo nosotros mantenemos que Nietzsche es el antecedente fundamental de la posmodernidad. Nietzsche es, diríamos, como no le podríamos llamar a lo mejor pionero, pero sí le podríamos llamar como el sembrador, el que institucionaliza o el que instituye, digamos, unas semillas de pensamiento, tanto en la forma como en el fondo, que van a germinar, pues, casi un siglo más tarde, ya digo, en la segunda mitad del siglo XX, en la filosofía posmoderna. Ahora no vamos a hablar de la posmodernidad a fondo porque bueno, eso sería imposible hacerlo en un solo vídeo, naturalmente, porque además hay varios filósofos bastantes y muy importantes y varias corrientes que serían diríamos, las principales o las adalides del pensamiento posmoderno, como tampoco en este vídeo vamos a hablar de todo Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche por su importancia aparecerá más veces en este canal. Hoy vamos simplemente a mantener de una manera quizás muy resumida en el tipo de formato que me gusta a mí darle a este canal, porque yo entiendo que, y no soy tampoco el único, no desde luego de original por la vida, ¿no? Hay más gente que lo opina, pero yo estoy convencido y afirmo que cuando aparece la filosofía postmoderna en la segunda mitad del siglo XX no es original en absoluto, es decir, no es algo radicalmente nuevo que surja de la nada ni que surja por primera vez, pues podemos decir claramente que muchos de sus aspectos y de sus contenidos tiene en Nietzsche un antecedente claro. La posmodernidad básicamente se define como crítica a la modernidad, es como un punto de ruptura, es un fin de una etapa, cierra, del mismo modo que la modernidad cerró la filosofía medieval, la posmodernidad cierra la etapa moderna. Y además se construye por oposición a la anterior, es decir, que los principales factores o rasgos que definían el pensamiento moderno son negados, superados y, diríamos, pues se les ha dado la vuelta en el pensamiento posmoderno. Como no podemos entrar a fondo en muchos de ellos, o en la mayoría de ellos, vamos a seleccionar los que yo considero, desde mi punto de vista, quizás los más importantes. Por ejemplo, la modernidad se había caracterizado por podríamos llamar, endiosamiento de la razón. Comienza con el Renacimiento, adquiere una importancia especialmente sublime con el racionalismo de Descartes en el siglo XVII y culmina, desde luego, en la Ilustración del siglo XVIII con todos los autores ilustrados y también en el siglo XIX, que es justamente el siglo de Nietzsche, con grandes relatos como el del marxismo o incluso el del positivismo del francés Auguste Comte, que por el contenido de su pensamiento también podría ser considerado o catalogado como un gran relato. En ese contexto, esa razón que acompaña a todos estos siglos de filosofía moderna es concebida como una razón omnisciente y omnipotente, o sea, una razón que lo sabe todo, que lo puede saber todo y que no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso del francés Comte, esa razón, llamada razón positiva o razón científica, según Comte, va a resolver todos los problemas de la humanidad. Pero es que también en Descartes nos va a dar todas las respuestas a todas las preguntas de la humanidad. Y en la filosofía ilustrada del siglo XVIII, la razón nos va a llevar a la solución de todas las contradicciones, a la reconciliación de todas las confrontaciones, de todas las contradicciones, a la paz perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos decir
que el racionalismo, entendido como esa fe absoluta en la razón o esa afirmación de la razón como un agente absoluto, ese racionalismo es un gran relato del pensamiento moderno y que ha supuesto una fe en la capacidad humana de conocer y de actuar sin límites. En el sentido en el que la consideran omnisciente y omnipotente, pues en el sentido en que lo podemos llamar endiosamiento, ¿no? O adoración de la razón. La razón es absoluta y el sujeto que la aporta, el sujeto humano, es absoluto también. Es decir, hay una absolutización de los planteamientos filosóficos y de los planteamientos racionales, y hay una utilización de las teorías. Es decir, caben teorías absolutas, caben verdades absolutas, caben posturas en ese sentido dogmáticas en el pensamiento moderno, en la filosofía moderna y en la filosofía racionalista. No solo racionalistas, sino en las posteriores al racionalismo, hasta que Nietzsche en el siglo XIX corta con eso. También podemos decir que en la posmodernidad se produce una crítica a los grandes relatos concebidos como narraciones en las que desde un mismo prisma o desde una misma estructura se puede explicar todo y se pueden explicar todas las dicotomías humanas y sociales. Para el pensamiento posmoderno no tienen sentido estos grandes relatos, deben ser sustituidos por microrelatos, no tienen sentido las posturas etnocéntricas de absolutizar una cultura que lleva la razón en todo, sino que hay que valorar la diversidad, la heterogeneidad, la diferencia, la alteridad, las minorías, los fragmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, como digo, tiene un antecedente en Nietzsche, porque Nietzsche supone justamente una reacción visceral contra esa confianza ciega en la razón. Para Nietzsche, que es vitalista, pertenece a una corriente o crea una corriente llamada vitalismo, lo verdaderamente importante no es precisamente la razón, sino que es más bien el instinto de vida, el instinto vital, el elan vital. La vida es el centro de la filosofía de Nietzsche y la vida deberá ser también el objeto fundamental de pensamiento y también la instancia en la que nos tenemos que situar. Nosotros somos seres que nos caracterizamos por estar en movimiento y por estar movidos por un impulso vital. Impulso vital que en alguna de sus obras más importantes él lo va a llamar voluntad de poder, que es voluntad de ser más, de crecer, de superación, de ir más lejos. Esto tiene además mucho de instintivo, y tiene también mucho de lo que en la antigua tragedia griega se llamó dionisíaco. Para Nietzsche, en la tragedia griega quedaba perfectamente simbolizado lo que era lo real y la explicación de lo real, que era una conjunción perfectamente compatible entre el principio apolíneo y el principio dionisíaco. Por un lado, la tendencia humana a racionalizar, a comprender, a armonizar, a establecer cánones, medidas, sistemas, etcétera, el momento de luz, el momento de paz, etcétera, lo que se llamó lo apolíneo, pero también la realidad, la vida y por tanto la explicación de la misma tiene que incluir su contrario. La noche, la oscuridad, el dolor cósmico, la embriaguez, lo que se simbolizó con Dionisos, ¿no? Que era, diríamos, como la encarnación del antiguo, Zoroastro o Zaratustra, es al revés, es la encarnación del antiguo Dionisos, pero que es un profeta persa que asume, digamos, la nueva profecía. Es una metáfora, una alegoría que utiliza Nietzsche mucho, y que la va a hacer en varias obras, no solo en Asia o Zaratustra, sustituir al profeta de las religiones, Cristo, en el caso de la religión cristiana, que es a la que más critica él, por el nuevo profeta del superhombre, de la voluntad de poder, del nihilismo activo, que es Zaratustra, y que no es otro, como digo, que el viejo Dionisos. Entonces, para Nietzsche, toda la degradación de la filosofía empieza con Sócrates y Platón, porque ellos sacrificaron la multiplicidad de lo real, lo vital, lo instintivo, lo plural, lo que se mueve, a la estrechez del concepto, de lo abstracto, de lo que no cambia, de la definición, de lo racional. En una palabra, la filosofía racionalista es un reduccionismo de la realidad y del conocimiento, porque la vida humana y la realidad no es ni muchísimo menos razón, y porque el conocimiento no es tampoco racional, o no es el conocimiento racional el que nos va a llevar a la verdad. Entre otras cosas porque, como nos dice también el mismo Nietzsche, el racionalismo siempre se ha jactado mucho de criticar a los sentidos, y para él no hay nada más horrendo que criticar los sentidos, que son precisamente los que nos muestran lo que hay en la realidad.
Entonces, claro, Nietzsche dice, en Platón y en Sócrates comienza una manía que ha cristalizado en la modernidad, que es sacrificar todos los impulsos vitales y humanos a la hegemonía de la razón. Pero claro, la razón lo que hace es establecer siempre, desde Sócrates y Platón en adelante, definiciones universales que no son más que abstracciones, pero son cosas, las formas, las ideas, los conceptos, las ideas platónicas, son cosas que no se corresponden con ninguna realidad viva. No tienen características reales, no concretas, específicas, no viven, no existen, de hecho. No existen, las esencias no existen. Y entonces, claro, dice Nietzsche además con sorna en una de sus obras, en El ocaso de los ídolos, claro, y como no las vemos, que pues entonces dice el pensamiento tradicional filosófico europeo, entonces el error debe estar en los sentidos, claro, porque si lo que vemos es lo contrario, vemos movimiento, vida, racionalidad, instinto y tal, y eso no es real, pues debe ser que los sentidos nos engañan, claro. Y ahí entonces metemos digamos, esa espada tramposa o venenosa de la crítica a los sentidos para poner al mando del conocimiento a la razón. Bien, crítica a la razón, digo por parte de Nietzsche, crítica a la razón, crítica a la gramática, al lenguaje, crítica a la adoración de la ciencia, crítica también a los nacionalismos. Todo eso son rasgos que después van a marcar la filosofía posmoderna. La filosofía posmoderna va a criticar esa razón absoluta, va a criticar el racionalismo, por supuesto, absoluto, va a criticar no el lenguaje, pero sí el carácter unívoco del lenguaje o una interpretación unívoca del lenguaje. De hecho, con la hermenéutica nos va a abrir múltiples interpretaciones del conocimiento y de la realidad. Y por supuesto va a criticar toda exacerbación nacionalista, porque la posmodernidad lo que va a ofrecer es una visión más cosmopolita, y de hecho va a criticar los grandes relatos tanto del capitalismo como del marxismo, porque interpretan que no son, primero, que no responden a lo real, y después que, como se ha dicho después de la Ilustración, pues la razón engendra monstruos, ¿no? Y de todas las utopías sociales que se enarbolaron en nombre de esa confianza ciega en la nación, a lo que acabaron saliendo fueron totalitarismos insoportables. Bien, pues esa reacción de Nietzsche, que la vamos a ir también desarrollando en vídeos posteriores, porque como decía, este solamente era como introductorio para proponer esta tesis. Esa reacción de Nietzsche va a marcar lo que son los derroteros de la filosofía posmoderna de un siglo más tarde. Porque desde la crítica a lo anterior y desde la propuesta de una nueva manera de pensar la filosofía, de pensar el conocimiento y de pensar el modo de ser y de estar del hombre en el mundo, las influencias, los parecidos son tan claros y tan diáfanos que sería absurdo, creo yo, por no decir imposible, negar la influencia del magnífico pensador alemán en la filosofía posmoderna. Desde muchísimos puntos de vista podríamos decir que Friedrich Nietzsche fue un hombre adelantado a su época, por muchas cosas que después vamos a ver. Es más, no solo que se hayan dado después un siglo más tarde, sino que incluso todavía seguimos en algunos aspectos sin lograr o llegar a los desafíos que nos propuso Nietzsche. Es decir, que no solamente que alcanzara su época histórica, sino que la adelantó en ciertos aspectos. Esto no significa tampoco que haya que interpretarlo como una deificación de Nietzsche o de la filosofía nietzscheana vitalista, no, porque después también Nietzsche, pues evidentemente se le puede criticar también en muchos aspectos, ¿no? Pero al menos en la tesis que estoy ofreciendo, que Nietzsche es el pionero de la posmodernidad, o al menos el sembrador de la semilla de la posmodernidad, yo creo que sí es una tesis, al menos para reflexionarlo, para tenerla en cuenta. Se puede, por supuesto, estar en desacuerdo, como siempre, pero por lo menos sería interesante echarle una pequeña pensada, ¿no? O una pequeña reflexión. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí por hoy para que el vídeo no se alargue demasiado. Volveremos sobre estos temas más adelante y, como siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, y si te gusta, pues te invitamos a compartirlo con otras personas. Muy buenas tardes y hasta el próximo vídeo.